muchas gracias una vez más por este hermoso día que nos has dado. Padre, gracias por el privilegio de ser tus hijos, de poder caminar contigo. Gracias, Señor, porque sabemos que usted vela por nuestras vidas más allá de lo que nosotros vemos, y por eso, Señor, le damos gracias. Querido Dios, gracias por tener tu palabra, porque es, Señor, tu voz, tu voluntad, lo que necesitamos. Y enséñanos, Señor, a confiar en ti y a obedecerte en todo lo que tú nos mandas. Señor, bendice a mis hermanos. Espero que estemos aquí con gozo y que nos vayamos con mucho más gozo, Señor, de haber escuchado tu voz, de haber alabado tu nombre, de haber dado gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, y dejar nuestras peticiones en tus manos. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vayan en sus Biblias, quedamos en Romanos capítulo número 13, ¿recuerdan? ¿Algo recuerdan? Sí. ¿Recordar? Nada, no recuerdan nada. Estamos hablando acerca de qué nos enseña la Escritura respecto de nuestro rol, respecto de las autoridades cívicas, ¿recuerdan? Eso es lo que estamos hablando. Y la verdad que lo que Dios nos enseña no es nada de difícil. Lo difícil es, primero, aceptarlo. En segundo lugar, aplicarlo. Esa es la cosa difícil. La enseñanza es bien simple, no es muy costosa. A ver, ¿cómo se los pudiese explicar? Antes de Romanos capítulo 13, vayan por favor a Efesios capítulo número 5, versículo número 21. ¿Sí? ¿Tienen 5:21? ¿Está ahí atrás? Porque yo por lo menos ahí no lo veo, pero debería aparecer en algún momento. ¿Qué dice, hermano César? Gusto de verte. ¿Qué dice? Efesios 5:21. Hermano Cristian, ¿usted lo tiene? ¿Qué dice? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Este es el versículo que nos enseña que nos sometemos unos a otros ¿en qué cosa? Ok, si ustedes quisieran cambiar esa frase por el temor de Dios, ¿sí? Someteos unos a otros, ¿por qué? Si queremos cambiar esa frase en el temor de Dios, ¿qué podría ser? Someteos a Dios, ¿por qué? Por obediencia a Dios. ¿Por qué más? ¿Por qué más? Por amor a Dios. ¿Por qué más? Por deuda a Dios. ¿Por qué? Por deuda a Dios. Por deuda a Dios, por reverencia a Dios, por respeto a Dios, ¿o no? La razón no son las personas. Eso es lo que quiero explicarles. La razón por que nos sometemos a las personas no son las personas. No sé si me explico. Si yo me someto a una autoridad, yo tengo varias autoridades, no es la autoridad, la persona física, la razón por qué yo me someto. La razón es Dios. Yo me someto a mi alcalde porque es la autoridad, pero lo hago por Dios, no es por quién es el alcalde. No sé si me explico. Me someto a un carabinero porque yo amo, respeto, obedezco a Dios y Él es la causa. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Es independiente, por ejemplo, a las esposas. ¿Por qué se someten a sus maridos? Por el Señor, no por el marido, no porque el marido es bueno, no, yo me someto a mi marido porque es súper simpático, no, el mío es odioso, no me someto, no pasa por su marido, pasa por el Señor, por temor al Señor, por respeto al Señor, por obediencia al Señor, por amor al Señor, pero la razón es el Señor. ¿Sí? No dicen nada. Ok, en el contexto de este pasaje, ¿verdad? De este pasaje va a enseñarnos varios sometimientos. Yo no estoy explicando, estoy usando este pasaje como una introducción a lo que les quiero explicar, ¿o no? Dice, por ejemplo, las casadas a los maridos, la iglesia sujeta a Cristo, ¿no? Los hijos a los padres, los siervos a los trabajadores, ¿correcto? Va a decir, porque todos en una medida nos sometemos a alguien. No hay nadie que no se someta a nadie. Jesucristo se somete al Padre, ¿o no? ¿Verdad? El Espíritu Santo a Jesucristo, ¿sí?
Bueno, yo la semana pasada, cuando les leí el pasaje de Romanos capítulo 13, les dije que ese pasaje es consecuencia, ¿o no? ¿De qué cosa? De Romanos capítulo número 12, ¿se recuerda? Que el creyente que ha consagrado su vida a Dios, el creyente que reconoce que nuestra vida le pertenece a Dios y que ya no vive para sí, va a hacer todo lo que Dios nos demande. Bueno, este pasaje es muy parecido. El contexto de este pasaje es Efesios 5:18, que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed controlados por el Espíritu Santo, hablando, cantando, ¿no? Sometiéndonos. Ese es el contexto. Si a mí me guía mi carne, yo no me voy a someter a nadie, ¿o no? Sí, si a mí me guía mi carne, yo no me voy a someter ni al alcalde, ni al Señor, ni a mi jefe, ni a nadie. Por eso esta es una cuestión espiritual para nosotros, ¿correcto? Muy bien. Vayan por favor, vayan por un minutito a Primera de Pedro, capítulo número 2. Ya vamos a volver a Romanos, capítulo número 13. Primera de Pedro, capítulo número 2. Versículo número 13. ¿Lo puedes poner ahí? Mire, este está más claro, ¿o no? ¿Qué dice? ¿Cuál es la causa? El Señor. El Señor. ¿O no? Sí. Esa es la causa. Ni siquiera la causa es que me van a pegar, que me van a meter preso, esas son las consecuencias. Pero la causa, la razón de hacerlo es el Señor, porque Él me lo ha mandado, porque Él lo ha estipulado, porque eso es lo que a Él le agrada. Nada más que eso, la causa es el Señor. Nos sometemos por temor al Señor, por ninguna otra cosa, por respeto al Señor. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y cuando Él está hablando de institución humana, está refiriéndose a las autoridades, en este caso, que están establecidas. Por ejemplo, ya sea, dice, al rey. Sí, pero el rey es malo, ¿no? Es injusto. Sí, pero no es la causa de él, la causa soy yo. Si yo, la razón por qué yo me someto a la autoridad es la autoridad misma o no, yo tengo un problema. Porque usted va a encontrar autoridades que no merecen que yo me someta a ellos, ¿no? ¿Verdad? Así es. Pero la causa no es la autoridad. Si con eso, solo eso, hoy pudiéramos pensarlo por lo menos, meditarlo, ¿no? Darnos cuenta. Nuestra actitud es totalmente distinta, porque no tiene que ver con la persona, tiene que ver con el Señor. Él estableció estas cosas. ¿Sí? Ok. Como superior, versículo 14, por favor. Ya a los gobernadores, como enviados por ¿quién? ¿Quién es él? Ese es un pronombre personal, ¿o no? ¿Quién sería ya a los gobernadores como por... ¿Quién es él? El Señor. Dios. Como por Dios enviados. Porque Dios ha enviado los gobernadores para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Esto es lo mismo que dice Romanos capítulo número 13. ¿Quieren no tener la autoridad? Haz el bien y tendrás alabanza de ella. Pero si quebrantas la autoridad, entonces dijo, tienes que tener cuidado. Sigamos por favor, versículo 15. Porque esta es la voluntad de ¿quién? De Dios. No es la voluntad suya, no es la voluntad mía o no, es la voluntad de Dios. Que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Sí, sigamos con el versículo que sigue. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Sigamos. Mire, es tan importante ese es un mandamiento. Ese honrar a todos es un mandamiento. No es una opción. Y es todos.
al que yo le debo honra, debo darle la honra. Entonces, cuidado cuando yo digo, por ejemplo, ay, que estoy acercándome mucho a esta cosa, ¿no? Ahora vi eso, ¿qué es esto? Cuidado cuando vamos a alejar harto, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, de mi jefe, malos calificativos de mi jefe, no lo estoy honrando. No sé si yo hablo de cualquier presidente, esa no es la manera de honrarlo. Yo debo honrarlo. Excelentísimo, ¿o no? ¿Se acuerda Pablo? Excelentísimo, oh rey Agripa, ¿o no? ¿Verdad? Dice, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Sigamos. Ahora está hablando de nosotros que somos trabajadores, ¿o no? Criados. Estad sujetos con todo respeto a quienes. Perfecto. Imaginemos que la frase de abajo no estaba, ¿no? Y yo digo, hermano, hay que estar sujeto. Y usted me dice, pero sabe que mi jefe es re complicado, tiene un carácter terrible. Bueno, a ese no. ¿Ya? ¿Verdad? A ese no hay que respetarlo. No, ¿sabe que él me insultó? No, así insúltelo nomás. No, sino a los buenos nomás, ¿no? Bueno, parece que él conoce a los jefes. Y dijo, no solamente a los buenos y afables, porque hay un par de jefes buenos y afables, ¿no? Comprensivos, que se puede dialogar, ¿o no? Pero también hay algunos que son, estoy hablando de jefes, son difíciles de soportar, ¿o no? Son mandones, ¿o no? Chasquean los dedos, ¿o no? Presionan, están encima de uno, ¿o no? Usted tiene que marcar tarjeta y lo están esperando así con el reloj, ¿no? Que sacando la vuelta, ¿o no? Si se nos lo quiere comer, ¿o no? También tengo que hacer lo mismo. ¿Es el jefe la razón? No. ¿Quién es la razón? El Señor. ¿Sí? ¿Más o menos? Sigamos, por favor. Esta es toda la introducción. Porque esto, dice, merece aprobación si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo, ¿qué cosa? Injustos. Exacto. Hermanos, los creyentes vamos a sufrir injusticias de los incrédulos, de jefes incrédulos, de autoridades incrédulas, ¿sí? De personas del mundo. No estamos exentos de eso. No es que tenemos que buscarlo, ¿no? Pero todavía yo debo saber cómo comportarme en medio de las injusticias. ¿Por qué? Porque eso tiene aprobación delante de Dios. Puede ser que ante la injusticia yo quede como un tonto, ¿no? ¿Verdad? Pero no es por ellos. Sigamos. Dijo él, pues qué gloria es si pecando soy abofeteado, si lo soportáis. ¿Hay alguna gloria en eso? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, no delante de las personas. Porque no lo hacemos por las personas ni para las personas, ¿o no? Lo hacemos para Dios. Sigamos un poco más y ya volvemos al pasaje. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Avanzamos. El cual no hizo pecado, ni se dio engaño en su boca. Uno más. Quien cuando le maldecían, ¿qué cosa? No respondía con maldición. Y esa es nuestra misma conducta. Él nos dejó ejemplo para que sigamos, que dice el pasaje, sus pisadas. Y Él nos enseñó a cómo vivir en un mundo injusto. Yo la semana pasada les mostré así un par de versículos, ¿no? Cómo Él vivió en un mundo injusto respecto de gobernadores, ¿o no? Bajo un imperio romano injusto, bajo un gobierno judío, ¿no? Injusto. Cuando nació bajo un idumeo injusto como Herodes, ¿o no? Tribunales injustos. Personas que mentían, yo le oí decir estas cosas, no podían probar nada, testigos falsos, ¿no? Y Él nos enseñó cómo caminar en medio de eso, ¿no?
quien cuando padecía no amenazaba. Ah, te va a ir al infierno, ¿no? Te va a caer fuego del cielo, ¿o no? Se le va a enfermar un hijo. No. ¿Qué hacía? Encomendaba la causa al que juzgue. Eso enseña Romanos también. No os venguéis vosotros mismos, amados, ¿o no? Sino dejad lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré, ¿o no? Eso es lo mismo que no, eso es lo que hizo el Señor. ¿Se acuerdan que yo les dije la semana pasada que no solo tenemos la doctrina, tenemos ejemplos de la doctrina? No solo se nos dice lo que hay que hacer, tenemos creyentes, hermanos, el Señor, los apóstoles, los creyentes de la primera iglesia, si usted quiere a los santos del Antiguo Testamento, tenemos personas que vivieron de la manera correcta como Dios les enseñó. No es letra muerta, no es que nadie lo hizo. Y en circunstancias mucho más graves de lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Porque lo que nosotros estamos viviendo no es contra nosotros, ¿o no? ¿Verdad? Ello era contra ellos, contra la fe, contra el Señor, contra el Evangelio. Bueno, vamos entonces ahora a Romanos capítulo número 13. Sométase toda persona a las autoridades. Esa es la misma enseñanza que usted va a encontrar, no va a encontrar otra enseñanza. Un paréntesis, otro ejemplo. No se enojen las hermanas, yo no lo escribí, está ahí, ¿ya? No dicen nada. Vayan por favor a 1 de Pedro, capítulo número 3. Este tema no tiene que ver con las hermanas ni las esposas, es solo para mostrarles que también hay maridos difíciles de soportar, ¿o no? Sí, a ver. Puede ser. Vamos a orar y se va a terminar la reunión. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Qué cosa? Por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La razón que esta mujer se va a someter a su marido incrédulo no es su marido incrédulo, ¿sí? Es el Señor ha establecido que esto es lo que debe hacer una esposa. ¿Por qué les digo eso? Porque muchas veces nuestras excusas para no someternos a la autoridad es porque dice, pero que usted no conoce a mi jefe, usted no conoce la autoridad, no necesito conocerlo. Y si usted dice es injusto, puede ser que es correcto, es así. No solamente nos sometemos a los justos o a los buenos. Vamos a suponer que un día tenemos un presidente que es anticristiano. Todavía debemos someternos, todavía debemos respetarle, todavía debemos orar por él. Como eran los días que se escribió las Escrituras. Todos los emperadores, tarde o temprano, fueron anticristianos. Hasta el punto de llegar al año 70 y destruir el templo de Jerusalén, ¿o no? Cada vez la cosa fue empeorando y nadie cambió de opinión en las Escrituras. Juan, lo tenemos a Juan preso, ¿no? En la isla de Patmos, expatriado, no allá, relegado. Y en ninguna parte el apóstol Juan nos dice, no, ahora hay que rebelarse contra la autoridad, de ninguna manera. Ok, Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y esa es la razón, esa es la causa. Y las que hay, dijo el apóstol Pablo, él se refería a las que hay presente en su día, ¿o no? Dijo, por Dios han sido, ¿qué cosa? Establecidas. Y es acá donde nosotros tenemos que confiar y creerle a Dios. No es fácil creerle a Dios cuando las circunstancias parecieran que son contrarias, ¿o no? Pueden hacer un paréntesis ahí. Quiero que me acompañen por favor a Daniel, capítulo número 1, al libro de Daniel, por favor. Si tuviese una pizarra acá, pero no la traiga, pero se los explico así.
Si yo les... Más atrás. Están dirigiendo allá, ¿no? Se los explico así. ¿Qué es éxito? Hoy en mi clase, en la facultad, les mencionaba a los alumnos, ¿qué es éxito? ¿Qué es ser exitoso? Según el mundo, a veces ser exitoso es prosperar, es crecer, es mejorar, es subir de nivel o no. En las Escrituras, éxito es cumplir la voluntad de Dios. Eso es ser exitoso. Cumplir con lo que Dios nos ha encomendado. Yo les contaba a los alumnos de dos profetas, hay más, pero dos, que tuvieron ministerios que no fueron prósperos, pero fueron exitosos. No sé si estamos manejando los conceptos o no. Uno de ellos, Isaías. Cuando Dios llamó a Isaías, ¿sabe lo que le dijo? El pueblo no te va a oír. El pueblo no se va a convertir. Qué alentador, ¿o no? Imagínense que Dios me llama a mí y me dice, mira, te voy a poner como pastor por 40 años, que ese fue el ministerio de Isaías, y los hermanos no van a aceptar, no van a crecer, no van a servir, ¿o no? Van a seguir endurecidos. Isaías cumplió su ministerio porque a eso Dios lo llamó. Dios quería que el pueblo tuviese una voz de un profeta y no dijera, no tuvimos voz de Dios. Bueno, Dios llamó a otro que le fue más mal que Isaías, se llama Jeremías. Tan mal le fue que en algún momento él se dio cuenta que la gente, en vez de arrepentirse delante de Dios, la gente, el pueblo se iba mucho más en contra de Dios, se le entregó a la idolatría, al paganismo, ¿no? Y Jeremías dijo, no predico más, se acabó esta cosa, dijo, no más. No me ha traído nada bueno, me quieren matar o no. Y después pues, el Señor obró en el corazón de Jeremías. ¿Y qué dijo Jeremías? Había un fuego metido dentro de mis huesos, traté de quedarme callado, dijo, pero no pude. Y volvió a retomar su ministerio de profeta. Y le fue peor, ¿o no? Lo metieron en la cisterna, ¿verdad? Bajo el ministerio de Jeremías, 3 veces vinieron los babilonios. 3 veces. La primera vez se llevaron los príncipes del pueblo, ¿no? Y por más que orara Jeremías, Dios no cambió su mano. ¿Se entiende? ¿Cree usted que el pueblo se arrepintió? Para nada. Años más tarde, una segunda vez, viene Nabucodonosor y se lleva otro gran... Y ahí está Jeremías. No pasa nada, ¿no? Tercera vez viene Nabucodonosor, destruye la ciudad, quema el templo. Y ahí está el profeta Jeremías. Exitoso, por supuesto, porque cumplió la función que Dios le mandó hacer. Bueno, en Daniel, capítulo número 1, estando Daniel ya en Babilonia, sirviendo a su opresor, ¿o no? Que era Nabucodonosor, ¿verdad? Dice Daniel capítulo 1, versículo 2, 1 y 2, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, todavía no se destruye Jerusalén, todavía Nabucodonosor no va por segunda vez, había ido a buscarlo a ellos nomás. Rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió. ¿Y qué dice el versículo 2? ¿Qué dice? Y el Señor entregó, ¿qué cosa? En sus manos. ¿No fue la astucia de Nabucodonosor? ¿No fue el poderío del ejército de Nabucodonosor o no? Fue el Señor que le abrió las puertas de Jerusalén para que Nabucodonosor entrara y de esa manera disciplinara al pueblo rebelde y pagano de Israel. Es más, Dios llama a Nabucodonosor su siervo, ¿no? Esos son los propósitos que nosotros no sabemos. Que tampoco Dios nos dice que tenemos que saberlo. Solo tenemos que saber que Dios hace las cosas sin equivocarse. Ok, capítulo número 2 de Daniel, por favor. Versículo número 20.
Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios del siglo en siglo, porque suyos son de Dios son o no el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Él quita los reyes y pone los reyes. Da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Ok, versículo número 37. Nabucodonosor va a tener un sueño y mire la interpretación del sueño. Versículo número 37. ¿Lo tienen ahí? Tú, oh rey, eres rey de reyes. ¿Por qué? Porque el Dios que es dueño de todas las cosas te ha dado, ¿qué cosa? Reino, poder, fuerza y majestad. No es por ti. ¿Entienden? No, el Rey del cielo, Él te lo ha dado. Versículo 38. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Dios, ese pronombre es Dios, Él los ha entregado en tu mano. Y Él te ha dado el dominio sobre todo, tú eres aquella cabeza de él. Después Dios le quitó esto a Nabucodonosor, o al imperio babilónico, y se los dio a los medo-persas. Porque Él a quien quiere se lo da, para que cumplan los propósitos que Dios quiere. Después se lo quitó a los medo-persas y se los dio a los griegos. ¿Sí? Y después se lo quitó a los griegos y se los dio a los romanos. Por eso Jesucristo no podía obrar en contra de su Padre, ¿no? Este es el gobierno en el que Dios determinó que su Hijo naciese. No es que Dios se equivocó, no es que Dios no sabía. Ok. Romanos capítulo número 13, que allá andamos, ¿no? Dice, de modo que quien se opone a la autoridad no solo resiste a la autoridad, ¿a quién resiste? A lo que Dios ha estado. Ese es el problema. No tenemos que sacar de esta ecuación Dios. Dios es la causa, Dios es la persona que pone o no. Les voy a dar un ejemplo, mal ejemplo. Vamos a suponer que yo soy el jefe de una empresa y yo pongo como subgerente, ¿a quién podría ser de acá? A ver, para poner, ¿a quién podría poner? Vamos a poner que ponemos, no le cuento el Marjamín, está grabando esta cuestión. Pongo al Rolly, ¿o no? Subgerente, el Rolly. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál sería su... ¿Qué dirían? O un niño, ¿qué más dirían? No tiene experiencia. ¿Qué más dirían? Error. Error, ¿o no? ¿Sería contra el Rolly o contra mí? Contra mí, porque dirían, ¿y quién puso al Rolly o no? Esta es la misma cosa. Cuando yo resisto la autoridad, no estoy yendo en contra de la autoridad, estoy yendo en contra de quien puso la autoridad. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando tú resistes la autoridad, no es porque la autoridad no se puso sola, ¿o no? Tú estás en contra de quien puso esa autoridad, porque tú no entiendes por qué Dios puso esa autoridad, porque pueden ser los planes de Dios distintos a los míos, ¿o no? Por eso yo confío en que Dios sabe a quién poner. Daniel, volviendo a Daniel, les puedo leer un montón de pasajes. Daniel nunca se rebeló contra Nabucodonosor, aunque Daniel estaba en Babilonia cuando Nabucodonosor fue por segunda vez y tiene que haber visto los otros cautivos. Cuando Nabucodonosor fue por tercera vez, Daniel tiene que haber preguntado: ¿y qué pasó esta vez? No, esta vez quemaron todo, rompieron todo, incendiaron todo, ¿no? Daniel nunca se rebeló contra Nabucodonosor, porque Dios le dijo a Daniel, yo lo puse ahí, yo le entregué todos los dominios, yo se los entregué, son míos. Ok, versículo, y creo que tengo que terminar. Versículo número 3. Termino de leer el 2. De modo que quien se opone la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos,
y los eruditos no están de acuerdo si esta condenación es delante de la autoridad o es delante de Dios. No sé si me explico. Sí. Si es condenación que yo tengo de la autoridad por no someterme o es delante de Dios por no obedecerle. Ahí hay opinión. Uno dice, no, esto tiene que ver porque si tú no respetas la autoridad te va a condenar. Y otros dicen, no, es Dios la persona quien va a juzgarte. Porque Él es la persona que te ha dicho que te sometas. Él es la causa que te sometas. No lo vamos a discutir ahora. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y si el magistrado fuera injusto o no, porque yo le puedo mostrar un montón de ejemplos en la Biblia de magistrados injustos. Un ejemplo. Vayan a Hechos, capítulo número, no me acuerdo, creo que el 24, a ver, Hechos, capítulo, Hechos, capítulo número 24. Se los cité la semana pasada, pero no se los leí. Dice versículo número 22. Aquí tenemos a Pablo, está preso o no, está detenido por cuestiones de la fe. Dice Hechos capítulo 24, versículo 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, es decir, de las razones de la fe, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que le custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Pablo no le faltó el respeto. Lo que Pablo hizo fue explicarle o no la justicia de Dios. Y como este era un hombre injusto, no le gustó el mensaje, ¿no? Dice, se espantó y le dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Mire lo que dice el versículo 26. Esperaba también que con esto, que Pablo le diera dinero para que le soltase. Por lo cual, ¿qué dice? Lo hacía venir muchas veces y nunca Pablo lo sobornó. Pero se esperaba, ¿no? Y como nunca lo sobornó, mire lo que dice el versículo 27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por su por su Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Aquí Pablo pasa 2 años preso. No tenía ninguna razón para estar preso. ¿Y cuál es la razón? Congraciarse con otro, ¿no? Ahí tenemos una cuestión injusta. ¿Saben lo que son 2 años de la vida preso? Por no hacer nada. Por no caer en el juego de sobornar para que lo dejen salir. Y ahí está Pablo. ¿Usted cree que le está preocupado, angustiado, renegando contra Dios? Para nada. Cuando sale de aquí a otro proceso, sigue predicando el Evangelio. Sigue anunciando a las propias autoridades. Ok, volvamos entonces a Romanos 13. Versículo... Estoy en Apocalipsis. Dice versículo 1.3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es, ¿qué dice? Es un servidor de Dios para tu bien. Ahora, no sabemos cuáles son los planes que Dios tiene para servirnos. Por ejemplo, en el caso de Nabucodonosor, ¿cómo Nabucodonosor sirvió a Dios? Primero, para disciplinar a su pueblo pagano, ¿no? Cuando volvieron del cautiverio, volvieron bien distintos a cómo se fueron al cautiverio. En otras palabras, Dios usó a Nabucodonosor. Yo no tengo la explicación que Dios está usando en nuestros presidentes y todos los que han habido y los que vendrán, ¿no? Pero Dios tiene sus propósitos, sin ninguna duda. En algo le están sirviendo a Él. Que no es necesariamente lo que yo creo que me tienen que servir a mí, ¿o no? Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Y esta frase, me gustaría la próxima semana tocarla, porque no en vano lleva la espada.
¿Sabe lo que significa eso? Que el gobierno tiene la autoridad de quitar la vida. Eso se llama pena de muerte. En nuestro país no está vigente la pena de muerte, tampoco quiero que salga con un cartel con pena de muerte, ¿no? Pero eso es lo que está diciendo. Si usted conoce la ley mosaica, ¿sí? La ley que Dios le dio al pueblo de Israel para administrar una nación, no una iglesia, una nación, está llena de pena de muerte. Llena. El hijo rebelde contumaz, muera. El que hace adivinación y hechicería, muera. ¿O no? El que es sorprendido en el acto del adulterio, muera. Y podría decirle un montón de cosas, muera, muera. No Dios. Personas tenían que ejecutarle, o apedrearle, o quemarle, o hacer un montón de cosas. Pero ¿cómo una persona le va a quitar la vida a otra? Justamente, desde el punto de vista de Dios, es una protección la pena de muerte para la vida. Es raro, ¿no? Pero si yo sé que hay pena de muerte, no se me va a ocurrir quitarle la vida a nadie, porque me la van a quitar a mí. Cuando yo sé que no hay pena de muerte, yo mato nomás, si no me va a pasar nada. A mí no me van a quitar la vida, me van a encerrar, puede ser, pero no sé si me explico. Él dijo, no en vano, dijo, la espada no la tiene usted, la tiene la autoridad. Y si la autoridad aplica mal la espada, son servidores de Dios, Dios va a tratar con ellos. Pero no me corresponde a mí estar en ese lugar de la autoridad. Termino. El versículo número dice, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace qué cosa lo malo. Y continuamos. Piense o pensemos la causa de someternos a cualquier autoridad superior, partiendo de sus padres, ¿o no? No son sus padres. Es el Señor. Hace años atrás, ¿conocen el mandamiento del Nuevo Testamento de honrar? ¿Cómo dice? ¿Honra a quién? A tu padre y madre. ¿Y si yo solo honro a mi mamá y no a mi papá? ¿Estoy cumpliendo el mandamiento? No. Entonces, un joven que tenía una muy mala experiencia con su papá, él por la mamá podría dar la vida al papá que se lo coman los leones. Entonces yo le explicaba, tú no estás cumpliendo el mandamiento. Si usted no conoce a mi papá, ¿no? No tengo que conocerlo. ¿Cómo se llama? Me da el nombre, me dice, ¿quién es? Tu papá. Eso es más que suficiente. Honra y dice padre y madre. No dice si es bueno, no dice si es malo, no dice nada. Dice, honra nomás. Esta es la misma cosa. Me costó explicarle a él que no era la razón su papá, ¿entiendes? La razón es el Señor, no es tu papá. Ahora, ¿les parece? Padre, muchas gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque en ella tenemos todo lo que usted ha considerado necesario para que nosotros vivamos, le sirvamos, para que el Señor le honremos. No solo las cosas que tienen que ver con la iglesia, con todo lo que tiene que ver con nuestra vida, como ciudadanos, como parte de una familia, como individuos, Señor. Permítanos vivir de acuerdo a su palabra y en eso gozarnos. A no ser indiferentes, pero no dejarnos llevar, Señor, por la corriente del mundo. Y reconocer, Señor, que aunque no sabemos ni entendemos y a veces no tenemos por qué saber, usted, Señor, tiene planes por sobre nuestros planes. Usted es perfecto y no se equivoca. Y en eso confiamos, Señor. Gracias por su palabra, por las enseñanzas y los siervos suyos, hijos suyos, que vivieron, Señor, a la altura de estas enseñanzas. Y ahora nos toca a nosotros, Señor, obedecerte a ti. Te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios les bendiga.